Buen día. El día de hoy vamos a presentar la aplicación de ecuaciones diferenciales ordinarias en primer orden lineal para la empresa Licarosa. El grupo está conformado por María Luisa Vila Acevedo, Sara Siowa, Mayor Quispe y mi persona Rosa Isabel Aguirre Novoa. La empresa elegida, como ya fue mencionado, es la empresa de transportes El Icarosac. El Ícaro lleva más de 7 o 8 años en el mercado del transporte público. Además, podemos reconocer de que el Ícaro solamente cuenta con 2 rutas. Las más conocidas son la D y la de Corazón. Y por otro lado, cuenta con más de 80 unidades en la empresa. Ahora vamos a presentar lo que es el marco teórico. En el marco teórico vamos a presentar la diferencia entre las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales ordinarias en primer orden lineal. La ecuación diferencial es una ecuación matemática, la cual relaciona una función con una derivada. Las funciones usualmente son cantidades físicas y las derivadas son razones de cambio. Lo que hace la ecuación diferencial ordinaria es una relación entre estas. Además, esta ecuación diferencial juega un rol muy importante en diferentes disciplinas como lo que es la física, la ingeniería, la economía, entre otros. Además, en las matemáticas puras, las ecuaciones diferenciales estudian desde perspectivas diferentes. Las ecuaciones diferenciales más simples se pueden resolver a través de fórmulas explícitas. Sin embargo, también se pueden determinar algunas propiedades de las soluciones de la ecuación diferencial sin tener alguna forma explícita. Por otro lado, tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden lineal. Una ecuación diferencial de primer orden se puede diferenciar de la siguiente forma. dy sobre dx más px, y es igual a qx, donde podemos apreciar que px y qx son funciones reales. Estas son llamadas ecuaciones diferenciales lineales. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual se presentará la problemática del caso, en la cual vamos a presentar la siguiente problemática. La empresa Icarosac cuenta con 80 unidades, de las cuales durante la cuarentena solo salían a trabajar 16 unidades por día. Por lo consiguiente, antes de guardar en la cochera cada unidad, debían tener una fumigación para poder eliminar las bacterias acumuladas durante todo el día. Si cada unidad trabaja un promedio de 8 horas al día, además, se conoce que la cantidad inicial de bacterias es de 1.200 bacterias, que crece a un ritmo de 360 bacterias por hora. ¿Cuántas bacterias llega a acumular en 8 horas? Si actualmente trabajan 12 horas al día, ¿en cuánto se incrementó la cantidad de bacterias? Además, se sabe que el gasto de la empresa Icarosac se incrementó en dy sobre dx más 2y es igual a x, donde x es el número de meses que la empresa atendió desde que empezó la cuarentena. Si inicialmente el gasto fue de 3.136 soles, encontrar el gasto aproximado que tuvo la empresa al finalizar el primer mes. En la primera pregunta nos dice, ¿cuántas bacterias habrá después de 8 horas? Para esto debemos recordar las dos primeras fórmulas. P derivada de T es igual a Kp por T. Y P por T es igual a P inicial por E a la K por T. En donde tenemos que tener en cuenta que el tiempo inicial es 0 y que nuestro P es 1.200 bacterias. Pero también tenemos que tener en cuenta que en el problema nos dice que el ritmo de las bacterias crece en 360 por hora. Entonces, aquí podemos diferenciar que 360 representa nuestra derivada. Es por ello que nuestro P derivado de 0, ¿por qué? P derivado en el primer tiempo, que sería el tiempo 0, es igual a 360. Lo primero que se tiene que hacer es aplicar la fórmula, es hallar K. Para hallar K, lo que tenemos que hacer es reemplazar en la primera fórmula. P derivada de T es igual a Kp por T.
en donde se reemplazaría el tiempo inicial, el cual reconocemos que es 0. Entonces sería de esta manera. P derivada de 0 es igual a Kp por T. Pero nosotros sabemos quién es P, entonces solamente se reemplazaría. Sería 360 es igual a K por 1200, lo cual nos sale que K es igual a 3.0. Teniendo K, ahora sí podemos reemplazar para poder hallar mi población de bacterias, las cuales habrá dentro de 8 horas. Esto se reemplaza en la segunda fórmula, en la cual vendría a ser P por mi tiempo, que es 8 horas, es igual a mi población inicial, que vendría a ser 1200. E por KT, pero nosotros no sabíamos que era K, sin embargo ya lo hemos hallado, entonces sería de esta manera. P con un valor inicial de 8, con un tiempo inicial de 8, es igual a 1200 E por 0.3, que es mi K, por 8. Lo cual me va a salir 1200 por 11.000 por 11.0231, lo cual me va a dar un decimal de 132227.72 aproximado. Tenemos que la población de bacterias en 8 horas daría en 13.228 bacterias. Bueno, vamos a hacer la solución de la pregunta B, que dice, si actualmente se trabaja 12 horas al día, ¿en cuánto tiempo se incrementó la cantidad de bacterias? Ok, para eso necesitamos dos fórmulas. La primera es derivada de P cuando depende del tiempo es igual a K por PT. Sea T igual a 0 cuando P es igual a 1200. PT es igual a P inicial, el exponencial K de T. Entonces, sabemos que nuestra derivada de P cuando el tiempo es igual a 0 vale 360. ¿Ok? Entonces, para eso necesitamos, para hallar la solución, vamos a necesitar de la segunda fórmula. Pero, como podemos saber en nuestros datos planteados, no sabemos cuánto es K. Para eso, primero vamos a desarrollar la primera fórmula, que sería derivada de P cuando T es igual a 0, como sabemos, vale 360. Eso es igual a K por P de T. Sabemos que nuestro P es 1200. Entonces, tenemos 360 es igual a K por 1200. 1200 pasa a dividir y nos queda que 0.3 es igual a K. Entonces, ese 0.3 lo utilizamos en la siguiente. Tenemos que actualmente trabajan 12 horas, entonces P, cuando nuestro tiempo es 12, es igual a 1200 por E a la, como vemos que es a la K, y sabemos que nuestra K vale 0.3 por nuestra T, que son 12 horas. P, cuando nuestro tiempo es 12, es igual a 1200 por E a la 3.6. Cuando P depende del tiempo igual a 12, es igual a 1200 por 36.5982. Entonces, P12 es igual a 43.917.84. Dándonos así que P, cuando nuestro tiempo es 12, es igual a 43.918. Dando una respuesta a la pregunta que dice si actualmente trabajan 12 horas al día, ¿en cuánto se incrementó la cantidad de bacterias? Bueno, nuestra respuesta sería, la cantidad de bacterias aumentó en 42.718 en 12 horas.
Ahora vamos a ir con la parte C, que nos dice que además se sabe que el gasto de la empresa se incrementó en DY sobre DX más 2Y igual a X, donde X es el número de meses que la empresa atendió desde que empezó la cuarentena. Si inicialmente el gasto fue de 3.136 soles, debemos encontrar el gasto aproximado que tuvo la empresa al finalizar el primer mes por fumigación. Vamos acá. Aquí tenemos una ecuación de primer orden lineal. ¿Por qué dirán esa ecuación de orden lineal? Porque tenemos a la de y a la y solitas, o sea, no tiene ningún exponente. Además, cumple con la formulita. Ahora, lo que hemos hecho aquí ha sido derivar la y más 2y más x, donde nuestro px va a ser el 2 y nuestra q va a ser la x. Entonces, luego vamos a aplicar la siguiente formulita, donde nos dice que mu va a ser igual al exponencial por la integral de 2x. Aquí el 2 salió porque su fórmula principal es p de x es igual a 2. Entonces, como nuestro p de x es igual a 2, hemos colocado el 2, que resolviendo nos va a quedar que mu es igual a exponencial elevado a la 2x. Una vez que ya tenemos nuestro mu, vamos a integrar. Tenemos que la integral por e exponencial elevado a la 2x por x, que en verdad viene a ser nuestro q, por dx. Aquí hemos aplicado lo que es integración por partes, lo que nos ha quedado un cuarto, entre paréntesis, exponencial de 2x por 2x menos exponencial de 2x más la constante. Seguimos. Tenemos acá, una vez que ya hemos integrado por partes, tenemos la siguiente ecuación. Nos quedó. Tenemos que y es igual a 2x menos 1 entre 4 más la constante entre la exponencial de 2. En este caso, tenemos que es 0 porque es el primer mes. Entonces tuvo luego que y, el total ese gasto es algo es 3.136. Vamos a reemplazar el 0 en las x, que es 2 por 0 menos 1 entre 4. Luego tenemos más la constante, que es exponencial de 0 por 2. Sabemos que todo número elevado al exponencial en 0 es 1. Y acá también nos quedó menos un cuarto más constante más entre 1. Luego de esta operación ponemos en la calculadora, nos va a quedar 3.136.25, va a valer nuestra constante. Ahora, como nos piden hallar el del primer mes, nuestra x ya no va a valer 0, va a valer 1. Y como tenemos el valor de la constante, vamos a reemplazar. Entonces tenemos que nuestra y en un mes va a ser igual a 2, acá iría 2x, pero nuestra x sabemos que es 1, menos 1 entre 4, más la constante, como nuestra constante es 3.136.25, entre la exponencial de 2 por 1. Porque nuestro 1, recordemos que ese es el de un mes que estamos queriendo saber cuánto se gastó por fumigación. Resolvemos y nos va a quedar un cuarto más 3.136.25 entre la exponencial elevado a la 2. Y eso nos va a quedar 424.7. Un aproximado sería que en un mes paga la empresa 425. Ahora vamos a resolver las siguientes interrogantes. Nos pregunta por qué nosotros nos interesa este caso. Pues bueno, a mí me llamó la atención mucho este caso porque yo soy una persona que anda bastante en transporte público, entonces me pareció algo muy curioso saber con ayuda de las matemáticas, con el método de las ecuaciones diferenciales, saber más o menos cuántas bacterias se acumula. A mí me tomó en este caso muy por sorpresa porque
No pensé que tantas bacterias se podían acumular durante esas 8 horas que trabajaba la unidad. Bueno, mi compañera va a seguir explicando las siguientes interrogantes. Muy bien, a continuación tenemos la pregunta, ¿a qué conclusión llegó? Nuestro equipo pudo llegar a 3 diferentes conclusiones. La primera es que se conoció que durante el tiempo de trabajo fue 8 horas, se acumularon 13.227.72, aproximado a 13.228 bacterias durante las horas laborales. Y cuando el tiempo es 12 horas al día, pudimos haber encontrado que se incrementaron 43.918 bacterias. Y por último, respecto a la pregunta C, pudimos conocer que la empresa, antes mencionada, gasta aproximadamente mensualmente 425 y, para ser exactos, 424.70 soles mensuales en fumigación para evitar el incremento de bacterias. Y por último, tenemos, ¿cuáles son sus recomendaciones finales? Bueno, finalmente mi equipo pudo encontrar una recomendación muy importante, que es, se recomienda a la empresa limpiar sus unidades después de cada receso para disminuir la cantidad de bacterias acumuladas durante sus horas de trabajo. Eso implementando la fumigación. Es por eso que la segunda recomendación es recomendar a la empresa disminuir sus otros gastos y poner más empeño en gastos sobre la fumigación para disminuir el contagio de la bacteria que ahorita nos está interrumpiendo nuestras vidas normales, que viene a ser el COVID-19. Muchas gracias. Bueno, y esto todo ha sido por el día de hoy. Le damos gracias a usted, profesor Jaime, por prestar atención a nuestro caso. Muchas gracias. Muchas gracias.